es la última enseñanza que tenemos en esta serie, una familia sólida frente a un mundo en crisis. Porque ciertamente estamos en crisis. Hay crisis por diferentes lugares, crisis en la creación, crisis en la política, crisis en lo que nosotros llamamos la familia. Hay una reconfiguración al término de hogar, al término de familia. Hay crisis en diferentes lugares, como aún lo que sucede en la atmósfera o lo que sucede en los lugares altos de este planeta. Se prevé que Chile va a sufrir de un 22% más de cáncer, dice estos estudiosos. 22% más de cáncer va a tener en el año 2016 porque se descubre un tercer hueco de la capa de ozono y justamente se sitúa sobre Chile, y esto va a producir un 22% más de cáncer a la piel sobre la población que va a recibir los rayos ultravioletas. Hay crisis en diferentes lugares, crisis en el Medio Oriente, crisis en lo que nosotros llamamos el liderazgo de lo que es la política. Hay crisis en lo que son los hogares, la televisión, la basura que muchas veces se vende como sano, simple y llanamente es basura o pornografía blanda, mujeres que se exhiben, hombres que se exhiben, hombres que nos venden una imagen de lo que es ser un macho, mujeres que nos venden una imagen de lo que es una mujer que se respeta y cosas por el estilo, que terminan por contaminar la mente, no solo de nuestros hijos, sino que instalan pensamientos y semillas también sobre todos los que estamos expuestos a estas verdades. Pero ¿qué tenemos que hacer? No podemos irnos de este mundo, no podemos romper nuestros televisores, no podemos meternos bajo tierra, sino al contrario, creo que debemos solidificar cada vez más lo que es el hogar, lo que es la familia. Es por eso que nosotros tratamos de esta manera un hogar sólido frente a un mundo en crisis. Un hogar sólido va a hacerle frente a diferentes circunstancias que se pueden avecinar, a diferentes presiones que vamos a recibir por diferentes medios. Un hogar sólido va a permitir que nuestros hijos puedan caminar rumbo a esa ruta que trazamos y que Dios nos enseña en su palabra. Hoy, como último tema, vamos a tocar lo que es un legado sólido. Este legado sólido tiene que ver con la herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos. La Biblia dice que la herencia de Dios para con los padres son los hijos. Si usted tiene hijos, es la herencia que Dios te ha entregado. Si piensas tener más, no te preocupes, es una herencia que Dios te da, es algo que Dios nos ha dado, es algo que Dios lo bendice. Y que en medio de nuestra aljaba son como flechas que sirven como armas de guerra y que defienden y que cuidan y que honran a sus padres. La Biblia también nos enseña que la herencia de los padres para los hijos es el terreno. Es el terreno. Cuando yo escucho muchas veces esto, me pongo a pensar un poco en cuanto a lo que voy a dejar a mis hijos, en cuanto estoy trabajando para heredar a mis hijos alguna que otra propiedad o alguna que otra bien que puedo yo dejarles en medio de sus vidas. Porque esto es lo que dice Dios: la herencia que yo te doy son los hijos, y la herencia que tú le tienes que dar a tus hijos es la heredad, o lo que conocemos como un terreno. Pero también surgen algunas preguntas en cuanto a lo que nosotros dejamos. No sé si usted ha visto hace un buen tiempo atrás, a este jovencito Marco Arenas. No sé si se acuerda de este joven, hijo de una contadora, de un empresario, y de pronto con su chica aparece una mujer quemada, ahorcada y quemada. La habían dejado en una parte de un descampado, y este chico lo tenía todo y quería más. Y podemos ver la manera como este niño no estaba preparado, o este jovencito no estaba preparado para lo que es la vida. Cuando nosotros estamos pensando que solo la herencia que tenemos que dejarle consiste en bienes, consiste en una profesión, consiste en un título, nos estamos acercando muchas veces a formar hijos que se van a alejar un poco de lo que es la voluntad de Dios. Escucho a padres y converso con algunos padres que dicen: yo le doy la profesión a mi hijo y después ya está, ya él verá cómo hace. Pero muchas veces le podemos dar una profesión, le podemos dar un bien, le podemos dar alguna posesión, pero no necesariamente esto lo tengan que manejar bien. Usted le puede dejar 20,000, 30,000 soles a su hijo o a sus hijos, y ellos en un par de semanas lo pueden despilfarrar. ¿Qué es lo que verdaderamente deberíamos heredarles? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros deberíamos dejarle? ¿Qué va a pasar cuando sus hijos finalmente dejen la casa? Cuando usted se haga viejo, porque tarde o temprano usted se va a hacer viejo, se le van a acabar las fuerzas, usted se va a retirar, usted va a empezar a depender si es que tiene un seguro, va a empezar a depender de un sueldo.
Va a empezar a depender de una jubilación. Ya no va a tener la misma fuerza, ya no va a proveer de la misma manera y sus chicos habrán salido de casa. ¿Cómo estarán sus chicos fuera de casa? ¿Es algo que usted puede prever? ¿Verdaderamente estarán equipados? ¿Les alcanzará lo que usted les ha heredado? ¿Les alcanzará los valores que usted ha puesto como plataforma? ¿Adorarán al mismo Dios que usted adora en este tiempo? ¿Alcanzará con lo heredado para que ellos puedan desenvolverse y vivir esta vida y lograr aquellas cosas que usted tanto está luchando? Son preguntas que uno tiene que hacerse, porque tarde o temprano pasamos, tarde o temprano ellos crecen y parecen un abrir y cerrar de ojos que de pronto ya están grandes. ¿Qué ha instalado en el corazón de ellos? ¿Qué es lo que usted ha puesto de tal manera que cuando usted esté fuera, ellos puedan desenvolverse de tal manera que no le traigan vergüenza? ¿O no ha hecho el suficiente trabajo? Si no ha hecho el suficiente trabajo, no ha hecho la suficiente inversión, usted va a pensar una cosa. Cuando yo esté cerca a esta persona, cuando yo esté cerca a sus dolores, a sus problemas, a ella no le va a suceder nada. Pero esta es una mentira. El hecho de ser cristiano no significa que no van a venir embates. El hecho de que yo sea un hijo de Dios no significa que no habrán problemas. La Biblia dice claramente que el que edifica sobre la arena es un insensato. Y el que edifica sobre la roca es una persona sabia. Pero algo que tenemos que fijarnos en el relato que Jesús nos narra es que estas dos personas, insensato o sabio, ambos sufren embates de la naturaleza. Ambos. El hecho de ser un hijo de Dios no significa que no van a venir crisis. El que edifica sobre la roca, viene la lluvia, vienen los vientos, el río arrecia fuertemente contra ella, dice, pero permanece porque estaba fundada sobre la roca. Y el que está fundado sobre la arena, dice que la casa se destruye porque no estaba fundada sobre algo sólido. Entonces, tenemos que deducir claramente que el hecho que yo tenga una identidad cristiana, que el hecho que yo pueda ser un hijo de Dios, no significa que no van a venir ciertas circunstancias a mi vida. La pregunta clave es, ¿usted está equipando a sus hijos de tal manera que cuando vengan estas circunstancias, ellos puedan permanecer? Ellos se puedan levantar si han caído, ellos puedan seguir en la lucha, puedan seguir en la brega. ¿Los está equipando de tal manera que los está haciendo sabios, tal como Dios nos enseña? ¿Qué legado les está dando? ¿Sobre qué está basado sus valores y qué les está entregando? Probablemente usted ya es abuelo y ya sus hijos estén mayores. Si esto sucede así, de esta manera, usted va a tener que al menos empezar a influenciar de una u otra forma sobre sus nietos. De repente usted está pensando tener hijos y tiene que entender esta gran verdad. Si usted va a querer formar una familia y tener hijos más adelante, tiene que entender que hay que equiparlos, hay que darles una herencia y que no necesariamente la herencia que les tenemos que dar tiene que consistir en muchos bienes y en muchos títulos. Ayúdenlos a estudiar, ayúdenlos a tener una seguridad económica, pero de esto no consta la vida, porque teniéndolo esto y siendo necios, esto lo destruyen en una semana y tú no vas a poder estar con ellos siempre. Cría a los sabios, siembra en sabiduría. Y esto cuando tú no estés y cuando a ellos les falte y cuando atraviesen circunstancias difíciles, ellos podrán permanecer. Porque habrán sido formados y habrán sido herederos de cosas mucho más elevadas que lo más sencillo, que lo injusto, como dice el Señor Jesús. Recuerde por tanto esta verdad, porque necesitamos entender claramente que debemos dejarle una herencia, debemos legarle cosas, pero léguele algunas cosas que tienen que ser sólidas, que le van a servir no para 2 días, no para una semana y no para plantar un buen negocio. Todo eso se va a sostener con el carácter. Todo eso. Si esto falta, todo eso que usted se ha roto el lomo para darles, se les va a despilfarrar o se les va a hacer agua. Vayamos a Proverbios capítulo 1 y veamos un poco en cuanto a lo que Dios nos va a enseñar. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Tenemos una mecánica. Si usted nos está visitando y desea una Biblia, no ha traído una Biblia, solo tiene que levantar su mano y mis hermanos van a llegar con una Biblia a su lugar. Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice así. ¿Estamos? Muy bien, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia
juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando vemos estas palabras, estas primeras 4 palabras, vamos a darnos cuenta que el hombre que está escribiendo, que está siendo influenciado por Dios, es uno de los hombres más sabios, que podían deducir de manera mucho más sabia, que podían tener un mayor alcance en su conocimiento y en su vida práctica, en la aplicación práctica a diferentes circunstancias de la vida. Salomón. No había hombre más sabio como él en el tiempo en que escribe estas palabras. Pero aquí también, en medio de estos consejos que nos da Dios a través de su palabra, se va a poder rescatar el inicio de lo que es el ser humano. Versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Y esta es la palabra sobre la cual yo quiero trazar el legado que le vamos a dar a nuestros hijos. La Biblia está repleta de estas palabras. Repleta de otras palabras como sabiduría, repleta de palabras como necios, repleta de palabras como insensatos, repleta de palabras como prudentes. La Biblia está llena de todo esto. Y quiero rescatar esta palabra porque nos habla del inicio del ser humano. Los psicólogos hablan de que el ser humano es una hoja en blanco. Lo vimos la semana pasada. Pero no es una hoja en blanco. Lo que sí el ser humano es simple. ¿Qué es una persona simple? Es alguien que está abierto. En la raíz de esta palabra simple es alguien abierto. Alguien influenciable, alguien al que tú puedes venir y puedes influenciar, alguien al que tú puedes contar algo y te puede creer, alguien al que tú te puedes acercar y decirle algunas cosas, y como no tiene la experiencia, como no tiene el conocimiento, como no tiene el recorrido que tú tienes, rápidamente puede caer en medio de lo que tú le dices. La palabra simple habla de una persona que es muy sencilla, muy abierta, que le falta vida, que le falta cancha o que le falta mundo, como podríamos decir. Son nuestros niños. Nuestros niños nacen simple y siguen una ruta y siguen una dirección. Van hacia la sabiduría o van hacia la necedad. Una vez que ellos se han instalado en la necedad, no hay remedio y no hay vuelta atrás. El necio, aunque lo majes, dice, a golpes, aunque le metas 100 azotes al necio, no sale de su necedad. Y es por eso que una de las grandes verdades que la Biblia nos habla es que tenemos que empezar desde muy temprano a trabajar en sus vidas e invertir en sus vidas si es que tú no quieres que ellos tomen una ruta totalmente equivocada. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a ser una persona simple. Un simple lo cree todo. Yo recuerdo cuando mi padre nos contaba un cuento. Éramos 3 seguiditos así, mi hermano, yo, mi hermana, mi hermano, y éramos bien pegaditos y mi padre ahí nos agarraba y nos contaba un cuento. Yo recuerdo bastante este cuento porque a nosotros era todos los cuentos, todas las noches el mismo cuento. Y el cuento era así, que nosotros estábamos en la chacra, estábamos cerca a un árbol y se escapó el toro ahí de la abuela y el toro vino y el toro nos quería cornear y nosotros nos asustamos como hermanitos, nos subimos a un árbol y ahí estábamos gritando auxilio y llegó mi papá, lo agarró al toro de los cuernos y sacó un serrucho y le cortó los cuernos y el toro se fue llorando por el cuerno. Y que le habían cortado y nosotros, ¡guau! Mi papá era lo máximo para nosotros. Papá, ¿y le cortaste? Sí, pero antes que le cortara nos señalaba una herida. El toro me metió su cuerno acá y nosotros le mirábamos y tenía una herida acá y nosotros era nuestro héroe. ¡Guau! Mi papá todas las noches el mismo cuento, toda la noche nos sentaba, nos hablaba y nosotros todas las noches escuchábamos el mismo cuento. ¡Carambas! Pero llegaba un tiempo en que ya nosotros fuimos pasando a otro estadio, como vamos a ver. Empezamos simples y empezamos a pasar a otro estadio dentro de nuestra naturaleza como seres humanos. Y mi padre venía con el mismo cuento y a nosotros no le queríamos escuchar. Hasta que un día la abuela yo le digo, abuela, ¿y ese toro que le incrustó a mi papá los cachos? ¿Qué toro? ¿Qué cuernos? Eso es hecho por travieso, se ha caído. Y nosotros, y cada vez íbamos dejando la simpleza y ya no le íbamos creyendo a alguno de los cuentos que él nos estaba dando. Esa es la verdad. Nuestros niños son influenciables. Son personas que nos creen, son personas que están abiertas a la influencia. Y de la manera como nosotros invertimos sobre ellos, de la manera como nosotros plantamos sobre sus vidas, es la manera como también nos estamos conformando para la vida. La semana pasada hablamos por eso que parte de las columnas que nosotros tenemos como padres es la autoridad. Y usted no tiene que intimidarse ante la autoridad que Dios le ha dado frente a sus hijos. Usted debe ejercer esa autoridad porque Dios lo ha puesto a usted como autoridad de sus hijos. Pero sabe, hermano mío,
Este estadio nos habla mucho acerca del corazón del ser humano. La Biblia nos habla en Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esta es la naturaleza del ser humano. La necedad siempre va a tirar para atrás y la sabiduría siempre va a apuntar hacia adelante. Si lo vemos en otro gráfico, la necedad siempre apuntará hacia el infierno y la sabiduría siempre apuntará hacia el cielo. Ambos ejercerán presión de una u otra forma, y la manera como usted siembre, la manera como usted entregue, la manera como usted esté formando el corazón de su hijo, o lo volverá un necio o lo volverá un sabio. Es muy triste ver esto en televisión, donde el niño está allí en el norte, está el papá con su botella de cerveza, está escuchando su música de chacalón, está bien todo alegre, y el niño está ahí, y el papá le da la botella, y el niño está bailando y está tomando su cerveza y le está dando a su papá. ¿Es sabio o es necio? Es un necio. ¿Qué cree que está formando y qué cree que está plantando sobre la vida de su hijo? Es como el papá que dice, ¡ay, mira lo que ha hablado mi hijo! Oye, ¿has escuchado lo que ha dicho? Y se ha mandado una enorme lisurota. Y todos le aplauden y están a su alrededor y están admirados por las primeras palabras que está diciendo, aunque está diciendo una malcriadota. Y se la celebran. Esos son papás necios. Los papás necios no entienden claramente que lo que están sembrando en el corazón de la mente de sus hijos, lo que están sembrando en la esencia de sus hijos, tarde o temprano va a reclamar una factura, tarde o temprano va a reclamar un pago. Y este pago, que es a largo plazo, muchas veces no lo podemos ver o no lo podemos percibir porque pensamos a corto plazo. A corto plazo pensamos que no deben sufrir, a corto plazo pensamos que deben de tenerlo todo, a corto plazo tenemos que pensar que alguien tiene que atenderlos, que no les pase nada, que no les falte nada. Aquí está, aunque a pesar de esto yo estoy pasándola mal, tú tienes esto, tú tienes lo otro, y yo te entrego todo lo que tú deseas. A corto plazo, porque no quiero que mis hijos sufran. Pero a largo plazo estoy formando necios que no van a saber valerse para la vida. A largo plazo estoy formando inútiles que no van a enfrentar problemas como deberían enfrentarlo. Si yo estoy agarrándolos y protegiéndolos pensando que yo seré eterno en sus vidas, y que cuando ellos se casen yo estaré ahí, y que cuando ellos envejezcan yo estaré ahí, y cuando a ellos los entierren yo seré el que cargue el ataúd, está recontra equivocado, porque nosotros pasamos. Y no podemos estar todo el tiempo frente a sus vidas. Necesitamos tarde o temprano empezar a sembrar y empezar a formar para que ellos puedan desenvolverse frente a un mundo que está en crisis. ¿Sabe? Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y esta es una de las grandes razones por qué tenemos que formar a nuestros hijos, por qué tenemos que enseñarles. Ellos no pueden elegir su religión. Ellos no pueden decirte, mamá, tú anda a la iglesia, yo estoy cansado, anda tú nomás, yo no voy a ir. Ellos no saben lo que les conviene. Ellos no saben en cuanto a la vida. Ellos no saben lo que realmente es lo bueno para ellos. Si usted le pone, yo le digo a mi hijo, le doy un plato, le digo, acá hay lentejas con carne y acá hay una bolsa de Sparkies. ¿Qué quieres comer? Él se va a ir a sus Sparkies porque es lo que le gusta. Pero no entiende que necesita alimentarse. Él va a pensar a corto plazo dentro de su simpleza. Hermano mío, la Biblia también nos enseña algo más. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Es influenciable. Ahí viene el hombre, ahí viene la chica, ahí empieza a seducirle el corazón, ahí empieza y muchas veces terminamos asumiendo algunas de las cuestiones que no tenemos que asumir. ¿Sabe? Esta es la ruta. Son dos rutas. Ellos empiezan simple. Todo ser humano empieza simple. Nadie nace sabio. Nadie. Todos empezamos simple. No se trata de capacidad ni se trata de inteligencia. Hay personas simples que hoy son abogados. Hay personas simples que hoy son presidentes de la República. Hay personas simples que son ministros. Hay personas simples que son grandes millonarios. Todos nacemos simples. No hay nadie que nazca inteligente y que lo sepa todo. Porque en la vida vamos adquiriendo la destreza y en la vida vamos adquiriendo la sabiduría y el conocimiento necesario para desenvolvernos. Pero esta es la verdad. Su hijo tiene dos opciones. O es un simple o es un sabio.
Pero recuerde que todos empezamos como simples. Cuando nosotros empezamos como simple, el segundo estadio o el segundo paradero que tiene el ser humano es ser un burlador. Se convierte en un burlador y esto va rumbo hacia la necedad. El tercer y último estadio, el tercer paradero, si lo hablamos como una ruta, es la necedad. Y la Biblia dice que en la necedad ya no hay esperanza para el ser humano. Es necio. Y esto va a explicar por qué muchas personas están pagando condenas, han purgado condenas, les ha ido mal y vuelven a la misma situación. Hay personas que tú vas, les hablas, les dices, desprecian la enseñanza, porque ya son necios. Son necios. Y esto es lo triste. El simple puede volverse un avisado y puede terminar siendo sabio. Esos son los estadios de la vida. ¿Quién es el que invierte? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién los encamina? No son nuestros propios hijos, somos nosotros. Somos nosotros los responsables de encaminarlos. Somos nosotros los que sembramos sobre la que ya ellos están adquiriendo. Somos nosotros los responsables. Cuando el padre o la madre son ajenos a la crianza, son ajenos a marcarles la vida, cuando nosotros permitimos que ellos adquieran lo que mejor les parece, los estamos dejando a merced de su simpleza. Nosotros los exponemos hacia la sabiduría. Usted no puede dejarlos a la merced de su simpleza. Terminarán simples, se harán burladores y terminarán siendo necios. Si usted empieza a sembrar sobre su simpleza, ellos empezarán a hacerse avisados y terminarán siendo sabios. Pero la ruta la define usted. Usted como papá, usted como mamá, usted como tío, si tiene un apoderado, la ruta la define usted. No puede permitir que ellos definan la ruta, porque no tienen la madurez, no tienen la sabiduría, no tienen el alcance y el conocimiento de las diferentes situaciones que esta vida nos trae. Por eso, Aristóteles decía un poco en cuanto a los jóvenes: adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Si tú lo estás viendo a tu hijo que está tirado ahí, acaba de comer, no lleva ni siquiera los platos al caño o no da una barridita, tú estás formando algunos hábitos que a la larga ellos finalmente van a tener que cosechar. Es urgente que les formamos los valores, es urgente que les formemos los hábitos. Y esto es una de las grandes verdades dentro de lo que es la juventud de estos tiempos. La juventud dice, aun cuando nadie la combata, halla en sí misma su propio enemigo. Su propio enemigo son ellos mismos, porque les falta la experiencia, les falta la sabiduría. Y esto lo decía William Shakespeare. Hermano mío, ¿por qué estoy tratando de hablar un poco en cuanto a ello? Porque muchas veces muchos de nuestros jóvenes, en medio de esta sociedad del siglo XXI, están basadas su seguridad en el conocimiento. Pero el conocimiento académico no significa discernimiento. El conocimiento académico no significa inteligencia emocional. El conocimiento académico significa que son capaces en un área, que son capaces en un campo, que pueden dominar la matemática, que pueden dominar ciertas áreas y ciertos conocimientos dentro de lo que la sociedad expone. Pero esto no significa que son capaces para el desenvolvimiento de la vida. La capacidad y la sabiduría usted va a empezar a ejercerla y va a empezar a sembrarla poco a poco. Por tanto, hermano mío, cuando nuestros hijos son simples y no empezamos a ejercer la suficiente influencia sobre ellos, ellos van a terminar siendo burladores. Segunda de Pedro nos habla un poco de ello, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según las propias concupiscencias. Y esta es una de las verdades que la Biblia nos habla en cuanto a los tiempos que estamos nosotros viviendo. Hermano mío, los burladores muchas veces se van a reír un poco en cuanto al consejo que le da papá. Un simple, si termina siendo burlador, tarde o temprano no va a empezar a escuchar el consejo de papá. Porque los burladores desprecian la enseñanza, pero no finalmente te odian como lo hacen los necios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, dice, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hace unos años atrás, le entrega el papá a su hijo la llave del auto. El niño había sacado el bebete, jovencito, universitario, y se fueron hacia el sur. Pero una de las cosas que lloraba su padre allí, porque era la primera vez que le entregaba el carro,
ahí en el paradero, ahí en el lugar donde se accidentó, es que él le había dado un consejo a su hijo. El niño se fue con los amigos y empiezan a regresar desde Asia a una velocidad. Ellos chocan con un muro. Usted ha visto ese accidente. Chocan con un muro y pasan el puente peatonal. ¿Sabe a cuánta velocidad venían? Venían a 180 kilómetros por hora. Venían a una enorme velocidad, a toda música, y venían los tres amigos burladores, no entendiendo muy bien que papá le había dicho: tienes que tener cuidado, es tu primera vez. Y el papá lloraba amargamente y desconsoladamente porque era la primera vez que le entregaba las llaves y era la última también. Y el niño había pasado con el carro volando por sobre encima del puente peatonal y había caído al otro lado, y era una papilla retorcida de fierros y los niños ahí adentro. Y esta es una de las grandes verdades. El burlador empieza a despreciar la enseñanza de papá. El burlador no toma muy en cuenta, lo toma muy a la broma, lo toma al sarcasmo, se ríe un poco de lo que le está diciendo porque en su simpleza piensa que ya domina ciertas cosas y ya lo cree. Es por eso que Shakespeare decía que ellos son sus principales enemigos. El burlador empieza a creer que ya domina ciertos campos, ya domina ciertas cosas y no ha empezado a ejercer sabiduría. Ha empezado a tomar la otra ruta que lo va a llevar finalmente a ser necio. El chico, donde usted ha sembrado en su simpleza, lo que hace es ser un avisado. Y si papá me empieza a decir ciertas cosas, yo tengo que tomar ciertas precauciones porque me hago avisado. Evito el mal, tomo el consejo y no lo desprecio. La otra bifurcación es aquel que toma el consejo y se ríe del consejo y se ríe de todos aquellos que piensan similar al que se lo está dando. Ese es el segundo estadio y es uno de los estadios muy tristes. Cuando vemos que nuestra juventud, cuando vemos que nuestra gente, nuestros hijos, nuestros jóvenes dentro de la sociedad finalmente cree que ya está pasado la moda, ya las cosas no se deben escuchar de esta manera y pensamos que las cosas tienen que hacerse tal como ellos lo están creando. ¿Sabe, hermano mío? Otra de las palabras que nos dice Proverbios 13:13 dice: el que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Pasamos al necio. El principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Sin embargo, los necios o los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este no se burla, este más bien te aborrece porque tú le enseñas. Este ya no se burla de tus enseñanzas. Cuando nuestros jóvenes o nuestros niños llegan a la necedad, ya no hay muchas cosas que hacer sobre ellos. Los psicólogos dicen que hasta los 8 años usted puede formar el corazón de sus hijos. Solo hasta los 8 años usted tiene oportunidad para sembrar ciertos valores. De allí ya no hay nada más que hacer porque ellos han definido la ruta que van a seguir en sus vidas. ¿8 años? Bueno, eso es lo que dicen los psicólogos. Yo no le tengo mucha confianza en cuanto a ello. Pero en el cristianismo la Biblia nos habla que en Cristo Jesús recibimos poder, recibimos palabra, recibimos guía y que Dios puede cambiar nuestras vidas y transformarlas. Grandes delincuentes han llegado teniendo en su haber muchas cosas y Dios finalmente ha transformado sus vidas. Y no llegaron a los 8 años ni 9 años, llegaron mucho más. Pero la palabra de Dios sí puede transformar sus corazones y puede transformar sus vidas. Aunque hayan personas y especialistas, entre comillas, que dicen que no hay mucho que hacer ya una vez que has cumplido los 8 años. Pero sí podemos hacer y sí podemos sembrar y sí podemos hacer que nuestros hijos, podemos legarle, podemos sembrarle, podemos heredarle a ellos en la bifurcación, la ruta de la sabiduría, en lugar de que les heredemos la necedad. Hermano, dice en cuanto al necio que el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Dale un consejo y esta persona te va a despreciar. Dice que la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Y es por eso que le digo que no hay mucha esperanza una vez que ellos se ubican en este paradero. Rómpale el lomo. Mándele 100 azotes en su espalda y eso no le va a aprovechar. Porque una vez que han seguido esta bifurcación, una vez que han seguido esta ruta, tarde o temprano va a hacer estragos en su vida. ¿Sabe? Una de las mejores cosas que podemos hacer es enseñarles a temer a Dios.
Y podemos dar algunos pasos para poder darles una herencia sólida. Tal vez usted quiere ser un papá más adelante. Tal vez usted está pensando tener hijos más adelante. El hermano Santiago Rolín quiere tener 4. Yo le digo, ¿estás seguro? Sí, quiero tener 4. Y de golpe me dice. Y yo pensé que me estaba bromeando. Y hoy día conversando con su esposa me dice, sí, queremos tener 4 y de golpe. Quisiera que el que venga sean gemelos. Yo lo miro y le digo, ¿pero sabe lo que es esto? Claro, me dice. Y ellos están muy conscientes de lo que quieren. Yo quería 6, pero en el segundo yo ya me estaba desanimando. Pero la verdad es que esta es una gran verdad entre nosotros. Dios nos da ciertas herencias. Vienen a nuestros brazos, vienen sencillos, moldeables, influenciables. Y nosotros empezamos a sembrar sobre lo que se nos entregue en las manos. Muchas veces este trabajo que tenemos que hacer, a veces no estamos involucrados. Se lo empezamos a delegar a otra persona. Y lo que usted tiene que hacer en medio de esta labor, en medio de este trabajo, otros lo hacen. Pero tienen otros valores, tienen otras prioridades, tienen otras miras, otros enfoques en cuanto a sus propias vidas. Hay algunos pasos que usted podría dar para heredarles a ellos un camino hacia la sabiduría. Uno de estos caminos, o uno de estos pasos que usted puede dar es involucrarse. Involúcrese de forma activa en la crianza de sus hijos. Los padres a veces estamos muy ocupados y esa es una gran verdad. Pero mamá y papá pueden intercambiar ciertos roles, pueden ayudarse mutuamente. Mi esposa es de gran ayuda en cuanto a este aspecto. Ella me dice, pasa tiempo con tu hijo, ahí a veces me lo está empujando, o ahí a veces me dice, aprovecha este momento. Yo tengo que salir a veces o tengo que hacer otras cosas. Yo estoy tratando de tomar este tiempo porque ella me está ayudando en estas oportunidades, porque ando recargado. Tengo que aprovechar ciertos momentos cuando lo llevo al colegio, tengo que aprovechar ciertos momentos cuando lo estoy recogiendo, o tengo que aprovechar los días en que descanso, los días lunes, para a propósito, con intención, empezar a influenciar, a involucrarme en lo que le duele, en lo que le teme, en lo que piensa, en las dudas que está pasando. Si no nos involucramos en la crianza de ellos, si no nos involucramos, ¿cómo usted podría empezar a legarles a ellos pasos prácticos para la vida? Segundo paso, instruye al corazón. Cuando hablamos la semana pasada, muchas veces apuntamos solo a la conducta. La conducta es la que se ve, pero lo que emerge del corazón es la conducta. Muchas veces estamos parchando en la superficie, pero no está sucediendo nada por dentro. Instruye al corazón, apunte al corazón, porque del corazón mana la vida, dice la Biblia. Instruye al corazón, apunte ahí empieza a enfocarse para que esto finalmente refleje conductas que a la larga hablen de sabiduría. Ame y discipline cuando debe hacerlo, es el tercer paso. Y la verdad es que muchos de nuestros niños no saben los límites que deben tener en sus vidas. Si nosotros no les trazamos los límites, ¿cómo los podemos hacer responsables de ciertos actos? Si nosotros no les decimos desde aquí no pasas y hasta aquí no pasas, ¿cómo podemos hacerlos responsables cuando ellos han empezado a pasar? Lastimosamente muchas veces disciplinamos cuando estamos enojados o cuando estamos hartos, y esto no vale. Si usted no traza los límites de antemano, los perímetros por donde ellos no van a pasar, y si pasas ya estás en problema, entonces usted no puede exigir estas cosas. Trace los límites y discipline cuando tenga que disciplinar y hágalo con amor. 4, sea un ejemplo intencional. Este cuarto paso es necesario de empezar a modelar lo que usted está exigiendo de sus hijos. Si usted exige algunas cosas de sus hijos, usted tiene que ser el primero en modelar las cosas que está pidiendo de sus hijos. ¿Sabe? Como modelo muchas veces somos un fracaso. ¿Se ha dado cuenta o no? Pedimos algunas cosas, no digo que llevamos una vida de hipócritas, pero fracasamos de forma continua. Cuando esto sucede, lo que tiene que hacer es pedirle perdón a sus hijos. Mira, hijo, te estoy diciendo estas cosas, que no grites en la casa, yo te estoy gritando. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname. Porque una de las cosas que te estoy diciendo, yo mismo lo estoy haciendo. Muchas veces decimos, ¿pero qué no va a pedir perdón a mi hijo? ¿Cómo le voy a reconocer un error a mi hijo? Es mi hijo. Por eso es mi hijo. Pero esto no es así. Más le impacta a nuestros hijos la integridad, cómo asumimos las diferentes situaciones de cuándo triunfamos o cuándo fracasamos, que lo mucho que le podamos decir. Más le va a impactar eso, la consistencia de nuestro carácter, cuando lo acertamos o cuando también lo desacertamos. Y lo quinto y último, no se desanime. Tiene que insistir.
La vida es compleja y cada vez se hace más complejo. Las situaciones que estamos viviendo, las nuevas formas de existencia, las nuevas formas de gobierno que se están dando, el mundo se está reconfigurando de formas distintas. El mundo se está reconfigurando de formas completamente de las que no conocíamos. Los políticos están hasta un poco admirados de cómo se está reconfigurando la política. España se está reconfigurando y una de las sociedades en crisis es España. Y escuchaba un poco acerca de lo que ellos hablaban y los políticos decían, se está reconfigurando completamente todo. Todo se está reconfigurando y nos está agarrando a traspiés. Y la verdad es que no solo es la política, se está reconfigurando la forma de compra, la forma de cómo te endeudas. Hay gente endeudada hasta el cuello que no sabe cómo poder pasar tiempo con sus hijos porque tiene que trabajar, tiene que pagar. Hay gente que está empecinada en vivir de maneras tal que no está a la altura de su propio estilo de vida, de su estatus, y tratan de vivir y tratan de llevar esto a su propia existencia, y esto no les está permitiendo involucrarse, y esto no les está permitiendo ser consistentes con lo que Dios les está mandando a hacer. Y esto muchas veces nos desanima, o esto muchas veces nos hace indiferentes. Más fácil es ser indiferente a lo que tienes que hacer que empezar a hacerte cargo y de todo lo que tiene que venir. No se desanime. Nuestros hijos son simples. Pueden tomar la idea o pueden tomar la ruta de hacerse burladores y terminar como necios, o pueden terminar la ruta de hacerse avisados y terminar como sabios. Ellos no eligen su ruta, usted se las traza. Al finalmente, ellos rendirán cuenta de lo que finalmente ellos decidan hacer. Si finalmente ellos continúan de esta manera, usted tiene que hacerlos responsables de sus actos. Y uno de los grandes errores es que justamente ellos no se hagan responsables de las situaciones que ellos han provocado. Pero usted tiene la ruta para trazárselos. Usted puede hacer algunas cosas de forma intencional. Involúcrese con sus hijos. Instruya al corazón y no solo a la conducta. Discipline cuando tiene que hacerlo. Sea un ejemplo de forma intencional e insista, no se desanime. Porque en algunas oportunidades ellos mismos te van a decir, ¿y tú cómo? Y me mandas a mí decir cosas y tú no lo haces. Es el momento de reconocer. Es el momento de decir, tienes razón. Te pido perdón por estas cosas, vamos a volver a intentarlo. Yo también quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Yo también quiero que tú veas que soy una persona que, a pesar de que te estoy instruyendo, también soy una persona que está fallando y te pido perdón por estas cosas. Si usted tiene este acercamiento con sus hijos, si usted tiene este acercamiento con las personas a las que ama, va a dejarles un legado. Tarde o temprano usted va a pasar. No puede estar todo el tiempo con ellos. No va a poder. Tarde o temprano las fuerzas se agotarán. Tarde o temprano ellos van a crecer. Tarde o temprano elegirán su ruta. ¿Les alcanzará con lo que usted ha sembrado? ¿Les alcanzará con lo que usted les ha heredado? ¿Les alcanzará para la vida? ¿Tomarán las decisiones que usted espera que tomen? Usted los debe conocer. Usted sabe cuánto ha dado y cuánto no ha dado. Usted sabe en cuánto ha estado involucrado y cuánto ha sido indiferente. Pero hoy es tiempo, hoy es momento en que usted puede elegir encaminar a un hijo hacia la sabiduría en lugar de encaminarlo hacia la necedad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a culminar este tiempo.